El mundo desde una mirada jurídica. Cine, literatura, actualidad y más en Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Con Carla Millones Y Luis Manuel Marcano por Radio UCEC. Muy buenos días, mis estimados estudiantes, amigos todos que nos ven siempre en nuestro muy querido ya programa Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario, es decir, todo debe ser sometido a las evidencias y aquí hay opiniones a veces contradictorias, opiniones que son opuestas, pero que todas son muy bienvenidas por nosotros. Este programa siempre lo hemos creado en beneficio de la formación profesional de nuestros estudiantes, pero también con una manera distinta de transmitir el conocimiento a través de invitados especiales, como tenemos hoy a nuestro muy querido Osvaldo Pucio. Es un programa de lujo, que realmente nos sentimos muy complacidos y honrados de tenerlo a él en esta mañana. A ver, Carlita. Hola Luis Manuel, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Bienvenida, Un gusto saludar a quienes nos escuchan, un gusto saludar a Osvaldo, que nos acompaña esta vez. Estamos muy contentos porque además Osvaldo es el autor de un artículo importante que ha salido del Centro de Investigación de nuestra universidad, así que estamos muy contentos de tener a Osvaldo para poder comentarlo. Osvaldo Pucio Huidobro es un político y consultor chileno. Fue ministro secretario general de gobierno durante la administración del presidente Lagos. También ha sido embajador en Austria, Brasil y España. Y actualmente, como señalé, es investigador del equipo de política global de la Universidad CEP. Osvaldo, un gusto tenerte con nosotros. Muy bienvenido a nuestro programa. Gracias, yo agradezco la invitación. Muchas gracias. Bienvenido, querido Osvaldo. Además que es un gran lujo para mi persona estar con Osvaldo en ese equipo tan maravilloso de política global que dirige nuestra muy querida Paula Solar. Así que bueno, empecemos con las preguntas. Logrando revolutotum totum. Osvaldo, ¿qué nos puedes decir con respecto a este magnífico artículo que tú has hecho, que ha gustado muchísimo, ha traído bastante polémica y bastantes comentarios en las redes y los círculos académicos? Realmente es una pieza única, pues, que has creado. ¿Qué nos puedes decir con respecto a Logrando Revolutotum Totum? Bueno, la verdad es que parte importante de la academia es que tiende a evitar el humor o la liviandad o la aproximación a algo, podría decir, un epicurio disfrutante de la existencia. Por lo tanto, ese título con el latinazgo, revolotum totum, quiere decir que estamos en un mundo que está logrando que todo esté revuelto, complejo, difuso, y más o menos a eso quise en el artículo aproximarme, que como tú bien sabes, por lo demás, es un artículo serial que el equipo de política global de la SEC, los que ahí colaboramos y aprendemos, yo el primero de todos, aprendemos mucho de nuestros colegas, hacemos un artículo que publicamos en la página. Naturalmente me alegra tu exageración, que ha sido muy leído y muy comentado. Solo estimula mi vanidad, no necesariamente sustenta los hechos, pero es muy bueno que sea así. Y yo en el último tiempo, o sea, todos mis artículos han estado más bien orientados en dos direcciones. Uno, el seguimiento de la Unión Europea. Yo he vivido de mis ya largos, casi 70 años, 22 fuera de Chile, 10 de ellos en el exilio
en Alemania del Este, en la República Democrática Alemana, España y Rumania. El resto, por razones de trabajo o bien como representante de Chile en distintos países. Entonces, mi orientación es más bien a la región que creo mejor conocer y al mismo tiempo, y en eso procurando desentrañar el proceso en el cual estamos actualmente involucrados, que es la reconfiguración de un nuevo orden mundial, donde hay factores o potencias, o que podríamos decir en el lenguaje usando la vieja palabra griega que tanto revitalizó Gramsci, hegemonía, 3 o 4 fuentes de poder global que combaten, se enfrentan, se confrontan, compiten por la hegemonía. Esto tuvo una ruptura muy significativa con la agresión de Putin en febrero de este año, saltándose absolutamente todas las reglas del derecho internacional, su agresión a Ucrania, agresión, sin embargo, que no obstante su ilegalidad, su ajuristicidad, su agresión al orden internacional, tiene un elemento que es importante que tengamos en cuenta, que es una agresión que también tiene su explicación, que no justificación, en que el vencedor de la Guerra Fría, es decir, los Estados Unidos de Norteamérica, hicieron avances que iban en contra de lo que fueron los acuerdos primarios al final del mundo del socialismo real, de la Unión Soviética, de la caída del muro, llámale como quiera. Ahí hubo incumplimiento flagrante y la emergencia de una potencia histórica, pero al mismo tiempo novedosa por su fuerza, que es China, y el rol que jugó y que está jugando la Unión Europea como una forma de hegemonía distinta, de pretensiones diferentes, sustentada en valores democráticos, humanistas, básicamente desde Europa, que hoy día también está siendo cuestionada por los acontecimientos, no solo por el crecimiento, por la salida de Gran Bretaña con el Brexit y ese proceso, sino también por el crecimiento de fuerzas en las cuales la democracia tiende a ser vista como un instrumento no valioso en sí mismo. Estoy pensando en la Hungría de Orbán, en ahora el ascenso de la Meloni en Italia, pero también el crecimiento exponencial de fuerzas de ultraderecha en España, donde no habían aparecido como Vox, o de la ultraderecha francesa, que es más antigua, con Le Pen, o en Alemania. De todo esto, y con esto termino, Luis Manuel, creo que lo que más vale la pena con dolor constatar que en este reordenamiento global América Latina es un sujeto, voy a ser muy duro en la expresión, se puede matizar desde luego como todas las expresiones duras, pero América Latina es un sujeto completamente irrelevante
en el ordenamiento global. Osvaldo, te quiero hacer una pregunta de eso que tú estás comentando y además que, por supuesto, tu artículo fue muy bueno y ha tenido ese impacto, no es mentira, ni es para alimentar tu ego, es un extraordinario artículo. Por cierto, invito a todos los que nos están viendo que lo lean, está en la página de la universidad en el equipo de política global. Osvaldo, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que la estatura de los líderes o el talante moral o el talante de estadista de los líderes pueden generar la estabilidad o no del sistema internacional? Te lo digo por lo siguiente. El sistema internacional desde que lo conocemos, pues inclusive con el fracaso de Liga de Naciones, el establecimiento de la Organización de Naciones Unidas en el 45, que inmediatamente empezó lo que se denominó luego como la Guerra Fría, con aquel discurso que dio justamente Churchill, justamente cuando estaban terminando los juicios de Nuremberg, que fue esa luna de miel que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, precisamente al final de esa carrera armamentista, que Ronald Reagan llega al poder, que había sido catalogado como un vaquero bastante agresivo, porque, bueno, debemos recordar que Reagan tenía siempre en sus labios la disuasión, el tema de las armas nucleares, ¿no? Y en una oportunidad, en una entrevista, se le salió en off el tema de eliminar a la Unión Soviética, que eso quedó en un programa de televisión que estaba siendo transmitido en vivo y eso se coló por ahí. Y esa es una de las anécdotas que hubo con respecto a su participación como líder, ¿no? Pero él utilizó mucho el tema de la disuasión, pero por otra parte tenemos otro estadista como Mikhail Gorbachev, muy criticado, por cierto. Los comunistas lo llamaban el destructor, porque ayudó a desmontar la Unión Soviética. Te pregunto lo siguiente, cuando estos dos líderes se encuentran, que logran llegar a aquel pacto que Gorbachev llama a Reagan y le dice, mira, vamos a reunirnos en Irlanda. Y se reúnen en Irlanda, hay aquella cumbre famosa en Irlanda en donde viene el primer acuerdo de desmantelación de las cabezas nucleares que estaban amenazando, por supuesto, al mundo. En una entrevista le preguntaron a Ronald Reagan que si Gorbachev hubiese dado el paso de atacar que hubiera hecho Estados Unidos y Reagan respondió, bueno, el Armagedón. ¿Tú crees que la estatura de aquellos líderes que lograron desmontar aquel peligro tan tremendo para la humanidad eh, pudiera no compararse a lo que tenemos hoy, en donde tenemos a un Putin masacrando a la población de Ucrania, amenazando con usar armas nucleares de mediano alcance? Yo no entiendo cómo es eso, porque un arma nuclear es un arma nuclear. Y el presidente Joe Biden, que tampoco contribuye con la paz mundial, diciendo que estamos a las puertas del Armagedón. ¿Cómo los líderes o el talante de esos líderes y la relación que hay entre la democracia, en donde el pueblo puede elegir darse a esos líderes, a esos mandatarios, como digamos, sus gobernantes, pudiera afectar en torno a la estabilidad de un sistema internacional que, de hecho, yo creo que el sistema internacional, a pesar de los regímenes internacionales y a pesar del derecho internacional que ya cumplió su función, las Naciones Unidas, pues ya hizo, como dicen ustedes, ya hizo su pega, ya cumplió con lo que tenían que hacer y tenemos que ir pasos hacia adelante y los académicos tenemos esa responsabilidad de imaginar, de crear nuevas alternativas, como por ejemplo la creación de un Estado de Derecho Internacional a partir de la eliminación del veto, inclusive sacar a Naciones Unidas de Nueva York, que por cierto el presidente Putin lo dijo hace un tiempo, que no les permitieron a sus delegados entrar a Nueva York. ¿No crees tú que el talante de esos líderes o lo que tú mencionas en el artículo, que hasta cierto punto haces una revisión de ese caos internacional que nos dice del peligro en el que nos encontramos como humanidad, puede resultar favorable los gobernados nos damos a la tarea de que, como somos más, de generar procesos de revolución interna
para transformar eso que está en algo diferente que pueda impactar de manera, por supuesto, positiva en nuestro destino, mi querido Osvaldo. Mira, creo que en tu interesante intervención hay dos temas que son distintos, pero que están muy imbricados. Uno es la calidad de los liderazgos. Hay una discusión eterna acerca de la relación entre la historia y los individuos. Nuestro viejo Marx decía que cada tiempo genera los liderazgos que requiere. Yo no estoy seguro que sea así efectivamente si vemos los tiempos contemporáneos. Mering, el historiador alemán de fines del 19, habló mucho de la relación de individuo, masa, historia. Lo hace también desde una perspectiva un poco distinta, Ortega y Gasset. Ahí hay una dialéctica compleja. Si uno quisiera ser frívolo en el lenguaje, podría decir los liderazgos son como los equipos de fútbol. Yo no soy futbolero para nada, pero de repente hay generaciones brillantes en que salen 11 jóvenes estupendos para jugar a la pelota y hay tiempos de sequía individual, que vaya a saber uno cuáles son las motivaciones. Hay periodos como el periodo anterior a la Primera Guerra, que es como el proceso madre del proceso que incluso estamos viviendo ahora, en que era una suerte de olimpiada entre mediocres, ¿ya? Lo propio fue en los años 30, todo este proceso patético del acuerdo de München y la capitulación frente a los nazis, en que la calidad de los liderazgos era, por decirlo suave, muy atemperada. Entonces, un tema es cómo se da la relación, la interrelación entre liderazgos y situación histórica. Hay un segundo tema que es nuevo, que es novedoso, que es distinto a ese, que simplemente hoy con las nuevas tecnologías lo que se ha generado es una crisis muy potente de representación. Es decir, el funcionamiento de los sistemas políticos fue siempre con un grado alto de verticalidad. Y en el caso de las democracias, esa verticalidad se expresaba en personajes electos que representaban ciertos grupos sociales, intereses, lo que tú quieras. Hoy día, con las nuevas tecnologías, hay una mucho mayor horizontalidad en la expresión podríamos usar lenguajes antiguos, es decir, en la expresión de las masas. Hay una cierta fusión de los grupos sociales, hay menos nitidez piramidal en la expresión de los grupos sociales y sus intereses, y eso genera distorsiones muy potentes también en el orden democrático, no solo en el orden democrático. Entonces la representación y la representabilidad de los sujetos cambian. Yo creo que nosotros tenemos esos dos problemas. Un
un contingente no especialmente brillante de los liderazgos contemporáneos, y por otro lado, liderazgos contemporáneos que, no siendo especialmente brillantes, además tienen que vérselas con una crisis de un cambio tecnológico muy importante que debilita los caminos, las formas, las maneras de los modos tradicionales de expresar representaciones de intereses en la sociedad. Intereses de todo tipo, desde los materiales hasta los ideológicos. Osvaldo, muy interesante. Yo encontré, en mi humilde opinión, muy interesante el artículo, y es verdad, me gustó muchísimo la mirada, más bien un poco sarcástica, las leí a veces, un poco una muy buena mirada de lo que estamos viendo sucede a nivel nacional y a nivel internacional. De hecho, la semana pasada conversábamos con Luis Manuel la responsabilidad de la política en resguardar la democracia ahora, como teniendo temores, ¿verdad?, de que vinieran regímenes que establecieran que tantas garantías en el fondo son peligrosas para la seguridad. Yo quería preguntarle dos cosas, por favor. La primera es, con respecto a su afirmación de que Latinoamérica es irrelevante en este nuevo orden global. ¿Considera usted que la elección de Brasil, donde aparece el presidente Lula nuevamente, nos transforma en más irrelevantes o menos irrelevantes? ¿Hay algo ahí en que estemos, en cómo está nuestra región en estos momentos siendo gobernada? O sea, yo estoy, es una convicción personal, estoy cierto que la presencia de Lula en la presidencia del Brasil es un gran aporte a la presencia de la región a nivel global. Desde luego, Brasil tiene, en lo que se refiere a política exterior, tiene dos almas. Una es un Brasil hacia afuera, que es un Brasil que trata de ser y estar presente y ejercer su enorme envergadura territorial, de habitantes, cultural, etc. Ese Brasil, pero hay un Brasil también que se ensimisma. Uno no tiene esto que se dice que Brasil es un continente, tiene que ver no solo con su enorme magnitud. Brasil es 10 veces Chile en términos territoriales y de población, o un poquito más incluso. No solo es enorme magnitud, sino, y esto tiene que ver con la formación de Brasil. Voy a hacer un pequeño desliz histórico. Si a las invasiones napoleónicas en Europa el 19, el cretino del rey de España, Fernando VII, que era un imbécil de manual, hubiese hecho lo mismo que hicieron sus cuñados y primos Braganza en el Brasil, y hubiese trasladado el imperio a alguno de los virreinatos hispanoparlantes del continente, probablemente nosotros hubiésemos sido un gran país hispanoparlante, como es un gran país lusoparlante Brasil, con diferencias de base productiva, étnicas, culturales muy severas. O sea, un señor de Santa Catarina con un señor de Manaos es tan parecido como una señorita uruguaya con una señorita panameña, para hablarlo. O sea, son culturas muy distintas. Sin embargo,
en Brasil están concentrados en un solo país, y esa segunda alma, la alma hacia adentro, tiende a hacer política interior como si fuera política exterior. Los estados, de los 27 estados del Brasil, 26 tienen un Producto Interno Bruto mayor a Paraguay, por ejemplo. Entonces, ellos pueden entenderse entre sí como países propios. Bolsonaro, independientemente de otros males que no es del caso relatar ahora, él veía a Brasil como un país ensimismado, en la forma más grotesca, por lo demás, con mucha vulgaridad. Estamos hablando de un tipo de una enorme vulgaridad física e intelectual. Ahora, el problema, al igual que Trump, que es muy parecido, el problema no es él, no es Trump ni Bolsonaro, sino el problema para la democracia es que la mitad de los brasileños y la mitad de los americanos consideran que ni Trump ni Bolsonaro son tan peores. Bueno, entonces yo creo que la presencia de un Brasil reabierto en una alianza interesante, que en Brasil lamentablemente no se dio desde el principio de los tiempos, que es una relación entre lo que representaba el PT y lo que representaba el PSDB de Francisco Enrique Cardoso, que hoy día son apenitas una mayoría, pero apenitas. Pero esa alianza puede ser muy productiva en términos internacionales, desde luego, porque ellos tienen primero una idea de lo global, y segundo una idea del rol que le cabe a América Latina. Otro tema es, podemos discutir con cuánto grado de competencia y cuánto de colaboración con México o con Argentina. Eso habrá que verlo, pero en todo caso es, para los efectos de la presencia regional a nivel global, el triunfo de Lula es una buena noticia. Osvaldo, muchas gracias. Yo sé que Luis Manuel me va a apurar porque no nos queda tanto programa, yo lo sé, pero no puedo no hacer... Es que yo soy un latero No, desde muy excelente. temprano en mi vida. Ha sido primero un programa muy bueno, pero como dijo Carlita, lamentablemente nos quedan muy pocos minutos. Pero déjame hacer una pregunta cortita. Adelante. Gracias. Osvaldo, usted en el artículo establece que hay que poner más observación a lo que está pasando en Europa en cuanto organiza nuevamente su ánimo societario. ¿Cuáles elementos usted cree que son, que vienen vanguardistamente, que nos van a sorprender y que van a ser relevantes en esta nueva relación que va a tener la Comunidad Europea? A ver, breve. La Unión Europea se generó, no vamos a hacer toda la historia que es larga, pero se generó con la vocación de lo que ha dado en llamarse poder blando, democrático, transmisor y defensor de los derechos humanos y superador de las fronteras, que, como dijo Borrell en el acto final del plebiscito en Cataluña, son las cicatrices que le duelen a la tierra, ¿ya? Esa es la intención. Aquí tenemos, para citar al mismo Borrell, tenemos un primer problema. Ese proyecto europeo profitó de la energía barata de Rusia y del intercambio económico fluido con China, ¿ya? Y
lo que implicó un alejamiento progresivo de los Estados Unidos. ¿Cuál es la nueva? No obstante, Estados Unidos es también, en cierto modo, un puntal de esos valores que la Unión Europea busca afirmar de una manera algo distinta y más profunda y más sustantiva. ¿Qué problemas tenemos ahora? Y no quiero alargar. El primer problema es la ruptura con Rusia. Sin embargo, como la vecindad con Rusia es ineludible, es distinta la relación de los Estados Unidos Norteamérica con Rusia que la relación que pueda tener con Rusia Finlandia, Alemania o incluso Francia o Portugal. Es distinta porque son parte del mismo continente. Nunca hay que olvidarse que Europa es una pequeña península de Eurasia. No es más que eso. Es una puntita de un continente gigante en el cual está empotrado en la mitad Rusia. Por lo tanto, la relación con Rusia es ineludible. Segundo, hay que tener en cuenta el fenómeno de las migraciones, que Europa está recibiendo permanentemente masas que son indispensables para su supervivencia de fuentes culturales nutricias distintas a las tradicionales europeas. Pero los europeos no pueden sobrevivir sin esa migración. Y lo tercero que yo pondría en esto es el fenómeno de la pandemia que generó un revolutum totum en los temas de logística, comercio exterior. Terminó de detener la hiperglobalización que habíamos visto desde la caída del muro en adelante. Entonces Europa tiene que rearmarse primero en su valoración de la democracia, que lo hace Bruselas al menos, pero tiene espinas clavadas que van desde los británicos, pasando por los húngaros y los franceses. El tema de las relaciones internacionales y un último tema que es especialmente delicado, la revitalización de la OTAN que Macron había declarado muerta cerebralmente. La revitalización de la OTAN es una presencia militar americana revivida en el territorio, en el teatro de operaciones, para hablar en términos militares europeos, y ahí Europa tiene un desafío que yo creo está empezando a cumplir, ya se dio cuenta, que es que solo poder blando en el mundo actual no es viable. Como dijo, cito nuevamente a Borrell, nos gusta el mundo de Kant, pero vivimos en el mundo de Hobbes. Osvaldo, y en el mundo de Hobbes hay que tener fuerza. Mira, ha sido verdaderamente un programa que también tenemos que repetirlo, extraordinario. Pero ya estamos que se cae en la plataforma. Quiero invitar a quienes nos escuchan, a los jóvenes, para que vengan a conocer nuestra Escuela de Derechos, magnífica, donde usted, jovencito, es el centro de nuestra atención. Y a quienes están más allá de las fronteras de Chile, nuestros programas del Programa Especial de Continuo en Trabajo Social y en Psicología, que puede estudiarlo desde su casa en cualquier parte del mundo. Así que bueno, gracias a Aldo Morales, a María José Vázquez, porque este programa llega a todos ustedes, gracias a ellos. Nos vemos la semana que viene en Juris Tantum, porque todo tiene pruebas en contrario. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, Osvaldo, muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. El mundo desde una mirada jurídica. Cine, literatura, actualidad y más en Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Con Carla Millones Y Luis Manuel Marcano por Radio UCEC.